Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Al Chile así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar un tema histórico bien interesante. ¿Qué pedo? ¿Cuánto ha pasado? ¿Un mes desde la última vez que grabamos? Un mes más o menos. ¿Sí, no? Desde que te fuiste meses, 3 semanas. A un lugar que según no existe, pero ya vimos que sí existe, llamado Tlaxcala. Así es, vengo recién desembarcado de Tlaxcala. Llegué ayer en la madrugada, a las 3 de la mañana. Puto calor de mierda que hacía a las 3 de la mañana. Pero no llegaste en autobús. Llegaste en avión. Llegaste en avión. No mames, ya no hubiera aventado el pinche viaje. Que esas 20 horas hermosas Fueron, de trayecto. Sí, 20 horas, güey. Pues aquí estamos otra vez. Ya regresados de Tlaxcala. Sí existe y está bien pinche chiquita la ciudad, güey. Te la recorres caminando en un ratito, güey. Fuera de pedo, güey. Sé que está más grande Tlaxcala o Cauquel. Puede ser, porque estaba comentando a alguien que ¿cómo se llama? Son 100,000 habitantes en toda la ciudad, güey. En su inicio, güey. Es la capital más pequeña de todo México, güey, en cuanto a población. Lo reitero, Cancún en sus inicios. Sí, güey. Pero y se ve grande, o sea. Se ve grande, pero no lo está, güey. Pero sí, porque es que como son varios municipios, pero en fin. O sea, como que la ciudad está dividida en varios municipios. Es como si partieras Mérida en 4, güey. Cancún en sus tal cual. Pero bueno. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Listos para otro podcast? Ya recargados después de estos días de estar esperando que regresaras. Han pasado muchas cosas. Creo que lo más memorable que se va a quedar de ese encuentro, aparte de las congestiones alcohólicas, va a ser esa hermosa imagen. Las malacopiadas. Las malacopiadas. Va a ser esa hermosa imagen del vato que, hablando de Cortés, llevó la bandera del ejército español, ¿no? La bandera del imperio. La bandera del imperio. Este podcast se deslinda de todo comentario hispanista que pueda perjudicar o que pueda ser ilegal. Sí. Te mamaste, cabrón, te mamaste. Que sorpresa era de la náhuatl. Era de la náhuatl. Güey, y todos los putos días fue con ese pinche poncho, güey. Y se deslinda de todo argumento o comentario que pueda perjudicar a la institución o que pueda ser usado para una demanda. Güey, todos los días y fue con ese pinche poncho, güey. Todos. Pero en fin, igual me encuentro con mi colega amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, ya sabes, cambiando tesis, ya sabes, esas cosas, ahí intentando ser investigador y ya mi asesor ya no me cabotea, así que vamos bien. Le comentábamos a Alberto de que ya le dieron un acta que lo declara persona no grata del Estado. Paulino y yo tuvimos a bien, Díaz lo promovió ante el Congreso y Paulino y yo fuimos a hacer unas gestiones del Estado para que se lo dieran. Ya la legislatura priista de aquí dice que sabes que carnal estás cancelado. Mamones. Sí. Entonces eso, y que afortunadamente ya estamos viendo en la clase de contemporáneo el 94. Fueron las mejores clases que hemos tenido en y yo no estuve, hijo de su puta madre. Solidaridad. Es que esa puta rola de mierda. Esa canción es un rolón, todo el puto fin de semana. Es que a los que no saben se te pega, güey, se te pega. A los que no saben y los que son muy jóvenes, incluido yo. Pongan canción sobre solidaridad. Pongan solidaridad en la peda. Tuvimos en la clase de Yucatán Contemporáneo una hermosa lectura y clase sobre el neoliberalismo y sobre cómo el salinismo acaba prácticamente con el mito revolucionario, ¿no? O sea, ya dice, ¿sabes qué? Te das mamadas, inicia con la parte neoliberal. ¿Cómo me hubiera gustado estar en esa clase? Pero se vale de argumentos como que ideológicos para apuntalar su proyecto. Y entre ellos, estos elementos ideológicos y de armas, porque son armas, está esta hermosa canción de solidaridad, porque era su programa de gobierno, ¿no? Sí, era el Pronasol. Para paliar los males del neoliberalismo, que eran obvios contra la pobreza. Y la canción es una mamada, o sea, literalmente, ¿quién la escribió? ¿Los de Parchís? No sé quién la escribieron, pero cantan todos los de Televisa, güey, prácticamente. Güey, canta Vicente Fernández, José José, César Acosta, Yuri, Lucerito, o sea, todos los icónicos. Timbiriche. Todos, güey. Timbiriche, sí, cierto. Todos, somos águilas en vuelo. Güey, está buena esa parte. Solidaridad. Ahorita como si nos vienen ahorita. Cállate porque se me va a pegar, si güey. Nos vienen ahorita. Estamos como en el video. Hacen tomas de los cantantes con el micrófono.
con el micrófono y parecemos ahorita ellos. Hagan de cuenta de que soy Mijares en sus tiempos mozos. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Solidario. Venceremos. Bienvenidos a El Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Visitaca López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy vamos a tener un episodio corto, y vamos a ver qué tan corto sale, sobre un tema... Para que... No. Sobre un tema el cual Paulino nos había platicado mucho. Nos pasó inclusive información sobre este tema, porque es un tema muy cagado. Vamos a hablar el día de hoy sobre la historia de una pequeña villa en Estados Unidos. Una pequeña villa en Estados Unidos que un día dijo: chinguen a su madre las leyes, vamos a vivir en sociedad. Y se fueron a una villa, hicieron una villa libertaria y terminaron mal. Y vamos a ver qué pasó con ellos. Vamos a ver hoy sobre la villa de Grafton. Hermosa historia, güey. O sea, eso es... Si en algún momento la palabra sublime tuvo su momento adecuado, es en este momento, es güey. con esta villa. Sí, güey. Pero bueno. ¿Qué? Como comentario, este podcast no busca buscar un argumento que ofenda o que pueda ser perjudicial para los libertarios. No, es cierto, chingan a su madre. ¿Cómo se llama este vato? El Son de unos Argentina. anarquistas hippies. Milei. No les digas anarquistas, güey. No son nada de anarquistas. Son anarquistas hippies. No son anarquistas. Anarquistas No con son la- anarquistas. No son anarquistas. Que se les quede bien. A los Desde el fondo de mi alma, de mis tripas. Desde el fondo de mi alma, para los que sí profesamos con el movimiento anárquico. Chinguen a su madre todos los libertarios. Chinguen a toda su madre, güey. Bueno. Por su culpa nos meten en pedos que no son nuestros. Se enoja en Yucateco. Pero bueno, Grafton es una pequeña ciudad de New Hampshire, al noreste de Estados Unidos, con poco más de 1,300 habitantes censados. O sea, una ciudad chiquitita, güey. Y a partir del 2004 fue parte de un experimento político que quiso convertir la ciudad en un paraíso liberal. Los promotores esperaban que sirviera como ejemplo para todo el país de que los impuestos son un robo, porque ya sabemos cómo son los libertarios, de que el intervencionismo estatal trae pobreza y de que el gobierno no debe inmiscuirse en si fumas marihuana, en si cuentas con armas de fuego o en si puedes o no vender libremente tus órganos. Es decir, tú puedes hacer lo que tú... El gobierno no te puede decir qué hacer. Pero inclusivamente, como lo vamos a ver, esta iniciativa, esta idea de una villa libertaria terminó estúpidamente mal, pero eso será tema para más a rato. Según el periodista Matthew Holgons Hedling, en su libro, ¿cómo se llama? Los libertarios caminan hacia los osos, si lo podemos decir así. Es que hermoso, se llama hermoso. Sí, el libro se llama A Libertarian Walks into a Bear. O sea, podemos decir que como que los libertarios caminan hacia los osos, podemos traducirlo de esta manera. O sea, el título es hermoso por la forma en la que se desenvuelve la historia. Sí, ahorita lo vamos a ver. Que pues se puede traducir como un liberal se encuentra un oso. Ahorita lo vamos a ver porque tiene sentido esto de los osos. Pero que también es un juego de palabra con los chistes que comienzan con alguien o algo entrando en un bar. Porque pues también tenemos que entender que libertarian en Estados Unidos es un partidario del libre mercado y del estado mínimo y no un libertario. Que en español tiene un significado más cercano al de un anarquista, pero ya vimos que ya se dice que no. Pero bueno,
Recién publicado, el libro explica que los promotores de esta idea tenían pensado un futuro como el de la rebelión de Atlas de Ayn Rand, novela en la que un grupo de empresarios organiza un valle oculto, en un valle oculto, una sociedad rebelde que se rige solo por el libre mercado y cuyo éxito contrasta con un país sumido en la burocracia, el intervencionismo y por tanto el caos y la pobreza. Yo no sé de dónde verga sacan esta idea de que el intervencionismo causa pobreza. Parten de una idea totalmente errónea del anarquismo, en el sentido de que, bueno, plantean que el Estado es un opresor en ese sentido. Entonces, ¿cómo se llama? No les falta razón a veces, o sea, pero lo enfocan mal, está mal enfocado. Está mal enfocado el asunto. O sea, realmente si queremos ver en su idea de anarcosindicalismo, bueno, realmente no es anarcosindicalismo, es anarcocapitalismo, por lo que ellos creen. En el sentido de que ellos creen de que no debe haber ningún ente superior, pero ellos no creen en el común acuerdo colectivo, que es otro pedo. A ellos les vale verga. El anarquismo no significa, bueno, significa sin Estado, pero hay orden dentro de la colectividad. Ellos no hay creen un orden eso. en el desorden. Exacto, o sea, es que a la orden falta. Es que bueno, si seguimos los postulados de Proudhon y Malatesta, o sea, en el sentido de que la comunidad es la que va generando acuerdos, no lo impone un ente superior como el Estado. Sí. Y bueno, lo que ellos plantean, yo me deslindo, es que debe haber un anarcocapitalismo donde prácticamente, como yo lo quiero ver o como yo lo quiero entender, me responsabilizo por lo que voy. ¿No? Es el individuo el que decide, retomando los ideales del liberalismo tradicional, diciendo de que el pinche Estado no debe intervenir. Es más, el Estado soy yo. Porque prefiero que el capitalismo nos depure a todo a que el Estado lo regule. Pero eso es otra historia. ¿Qué idea más estúpida, güey? Ya ves, y vea mi ley. Sí, güey. Pero bueno, a pesar de este referente literario, mientras Estados Unidos seguía lo suyo, en 2011 las carreteras de Grafton se habían llenado de baches, las calles se quedaron casi sin iluminación y se cometieron los primeros asesinatos registrados en la localidad. Fíjate qué curioso, porque se supone que esto logran hasta cierto punto hacerse del control del palacio municipal, por así decirlo, o sea, de los controles más o menos de poder del ayuntamiento. Logran hacerse de este pedo, logran convencer a parte de la población, no a toda, y llevan a cabo su programa. O sea, aquí está curioso porque pasa a lo mejor lo que pasa con los comunistas, güey. O sea, no vamos a joder gente ni nada. Pero, por ejemplo, ¿qué te dicen? Es que el comunismo haciendo no ha una comparación. Ese no es haciendo una comparación. Este podcast se deslinda de todo comentario o argumento que pueda dañar la postura y la ideología de los comunistas y los socialistas. Que dicen, es que eso no es el comunismo verdadero. Si te pones a pensarlo bien, fríamente, tanto la postura de algunos comunistas como de los libertarios, los liberalistas, los neoliberalistas, son similares, güey. O sea, no, es que eso no era... Inserte su teoría económica o política, la que sea. Nunca ha existido y la llevaron mal a la práctica. Se repite aquí, güey. Y aparte, lo que pasa cuando pones a gente que no tiene ni puta idea de lo que piensa. O sea, te dicen soy libertario, pero ¿qué es el libertarismo? Pues libre mercado. Que no haya Estado. O sea, ¿sabes? Sí. Ahorita lo vamos a ver en qué terminó esta historia. Porque sí, definitivamente es una idea muy pendeja y te vamos a ver por qué. Y es que no solamente empezaron a registrarse asesinatos en la localidad, sino que también el pueblo cada vez recibió más visitas de osos, que atacaban a las gallinas, a los gatos y en algunos casos aislados a las personas. Los habitantes liberales y anarcocapitalistas de la ciudad se negaban a respetar las normas sobre la recogida de basura o intentaban resolver los problemas por su cuenta, sin llamar para avisar de que había animales enormes en su jardín. Y eso sin mencionar a Donut Lady, la señora de las donuts, que básicamente es una de las personas que más se mencionan en el libro, que daba de comer a los osos que se acercaban a su casa y por tanto animaba a los animales a acercarse al pueblo con más frecuencia. Güey, y déjate que luego hay pueblos en Estados Unidos que están como que, pues, ejemplo, pueblos aquí en Yucatán, ¿no? O en cualquier lugar del mundo,
que están muy metidos en territorio adentro, en el bosque, la selva. Leí una nota de una pareja maya, una pareja de un pueblo que crió un jaguar. Puta, qué hermoso. ¿Qué habrá sido? O sea, ¿qué fue esa pareja? Pues ya tienen el jaguar, ya tienen un chingo de años. Siguen vivos. Ay, pensé que se habían muerto. No, o sea, desde cachorro, pero... Okay. Pero, o sea, entendemos de que esto... En algún momento va a ser mal, ¿no? En algún momento esto se puede descontrolar. Sí, se puede descontrolar. Güey, de hecho, ahorita que dices eso de que empezaron a llegar los osos, está chido porque de hecho es una frase del libro de A Libertarian Walks into a Bear, que dice, la utopía nunca llegó, pero los osos sí. Porque estos vatos, te digo, sí dan un golpe al ayuntamiento. Un pequeño grupo de vatos da un golpe al ayuntamiento. E imagínate qué bizarro ese pedo en Estados Unidos, ¿no? O sea, en el hecho de que se creen el paradigma de la democracia y la chingada. Lo que me impresiona es que no llegaron a correrlos a patadas. ¿Cómo? Lo que me impresiona es que no llegaron a correrlos a patadas. Pues que tampoco eran varios, güey. O sea, no es mucha la población. Bueno, sí, supongo que al gobierno de Estados Unidos les valió 3 kilos de verga, ¿sabes? Pero bueno. Dan el golpe y logran instaurar como que estas ideas, güey, tratando de buscar su utopía, güey, lo cual está cagado porque, pues... Qué cagado decir, bueno, que de las primeras medidas sea dejar de pagarles a los que recojan la basura, güey. Ese pinche impuesto pendejo, güey. ¿Qué te puedo decir? Porque, bueno, entonces esta señora le daba de comer a los osos, porque al fin y al cabo, ¿por qué no puedo hacer lo que quiera en mi jardín? Pues sí, es mi jardín. Además de todo esto que estamos hablando, y a pesar de que quedarse apenas sin servicios y sufrir los ataques de estos animales, los vecinos de Grafton ni siquiera se ahorraron tanto dinero en impuestos. Holgons Helpling compara su situación con la vecina ciudad de Canaán, donde había carreteras pavimentadas y servicios como piscinas, museos y parques. En esta ciudad, cada vecino pagaba como media 70 centavos más al día por esos servicios que en la liberal Grafton, que básicamente eran, pues en cierto modo, $270, $50 al año. Se pagaban lo puto mismo y vivían muchísimo mejor. Qué horror. Qué horror. Después de leer el libro, uno puede pensar que a lo mejor este experimento no es representativo, o puede que no estuviera bien planificado, o quizás no se ejecutó bien. Pero es bastante probable que esta experiencia simplemente padeciera mucho de los problemas comunes que tienen las utopías. Porque ya lo hemos hablado, las utopías no son buenas, porque son eso, utopías, güey. Holgons Helpling habla en su libro de los liberales como personas cerebrales y lógicas que en algunos casos llegan a extremos que suenan absurdos solo por seguir esta lógica hasta el final. Si el liberalismo defiende que cualquier acuerdo libre y voluntario es válido, esto quiere decir que yo tengo derecho a vender mis órganos y que incluso se los puedo vender a alguien que los quiera para comérselos. Sí, así. Libre mercado. Libre mercado. Sí. Eso es libre mercado puro y duro. ¿Ves por qué no me gusta el liberalismo? También puedo, pues, batirme en duelo, pelearme hacia balazos, organizar peleas entre vagabundos o llenar mi jardín de basura, porque pues son decisiones tomadas libremente y en el último caso pues es mi propiedad, puedo hacer lo que se me hinche mis huevos. Lo reitero, por eso me caga el liberalismo. Puedes hacer lo que quieras. O sea, es que en esta idea en donde el individuo manda y... Técnicamente, si te pones a pensarlo, es más caótico el liberalismo llevado al extremo que el propio anarquismo, güey. Es que el anarquismo pone siempre como punto de partida la comunidad. Sí. Manda la chingada el individualismo y pone como primer eje la colectividad. Sí, güey. Solo que en el caso del sistema económico sí lo pone como muy extremo en el aspecto impulsivo, más que el socialismo y el comunismo, de que ellos creen de que no debería haber tampoco ningún trabajo, o sea, en el sentido de que todos deberían vivir, o sea, todos deberían tener... Lo tuyo es mío. O sea, básicamente. Y que si lo queremos ver desde una perspectiva, bueno, dependiendo de la persona, o sea, puede estar muy de acuerdo, puede estar muy en contra. Tampoco me voy a poner a discutir eso, porque cada quien ve el mundo como quiere ver el mundo. Así es. Pero bueno, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper, filósofo cercano al liberalismo,
critica precisamente esta apariencia racional de las utopías, que las hace especialmente peligrosas. Según Popper, el pensamiento utópico parte a menudo de una sociedad supuestamente ideal, que es la que hay que alcanzar. Para este filósofo, el problema no es que el objetivo parezca irrealizable, sino que las utopías proponen reconstruir por completo la sociedad. Y esto es putamente imposible, no puedes reconstruir una sociedad. Esto suele traer consigo consecuencias prácticas para calcular, dada nuestra experiencia limitada, y a pesar del planteamiento supuestamente lógico. O sea, no puedes cambiar una sociedad. De putazo no. Ajá, no, cambiar. de hecho un profesor nos lo decía, o sea, en el transcurso del tiempo. Mentalidades. Hay un concepto dentro de ahí, que retoma mentalidades y que propone Braudel en la segunda etapa de la Escuela de los Anales, que es el concepto larga duración. Un cambio tan radical en una sociedad solo se puede hacer en un proceso de larga duración. Y con cambios imperceptibles. Ajá, y los cambios son imperceptibles, sí, realmente, si lo queremos ver. Sí, güey. Entonces imagínate, o sea, tan solo el hecho de que nos pensemos como individuos ahorita, individuos codiciosos, que siempre quieren como que ganar por encima del bien común, no fue algo que se instauró de la noche a la mañana. Tardó como 2-3 siglos en instaurarse, güey. De hecho, algo interesante que estaba leyendo, pues estos días que me volví investigador ya al 100, me comprometí con mi investigación y fue a la biblioteca, fue al archivo, etcétera. Encontré un libro muy bueno, se llama Teorizando sobre la Revolución Mexicana. Es de un investigador de la Universidad de California. Para ser americano es un buen texto que logra hacer, que lo publica en un Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución. Él plantea un aspecto muy importante, el caso de la violencia. Dice que es un aspecto de larga duración, donde dice que realmente, si lo queremos ver, el porfiriato nos dejó esos elementos, y el siglo XX y la revolución nos dejó esto en la larga duración, que son de alguna manera institutos para reprender a la sociedad. Y eso no se traslada solo en la violencia que vemos normalmente, sino es que el asunto es un proceso de larga duración. La sociedad, si bien se compone en un momento, se empieza a descomponer por estos mismos procesos de larga duración. Para que lo vean así como que, para que no se sorprendan acerca de lo que pasa. Si nos está cargando a las vergas por culpa de Porfirio Díaz. Sí. No necesariamente de Porfirio Díaz, sino por siempre de la gente rica y blanca. Eso tiene sentido para mí. Pero pues sí. Entonces el problema de las utopías no es necesariamente el objetivo, sino el método. La manera en la que quieren llegar al objetivo es el pinche problema. Y su público. También. O sea, ¿quién finalmente consume las utopías? Esa utopía. Exacto. Entonces el problema es el método, que implica muchos cambios a la vez con consecuencias impredecibles. Es, de hecho, lo que les ocurrió a los habitantes de Grafton. Probablemente ninguno de estos de los defensores de esta ciudad libre, entre comillas, pensaba en criticar el intervencionismo y recortar pensaba que criticar el intervencionismo y recortar los impuestos traería consigo ataques de animales. Pero, como escribe Holgon Hedling, es más fácil resolver los problemas en internet que en persona. Sí, güey. Y de hecho, fíjate, o sea, ahorita que estabas diciendo eso es más fácil resolver los problemas en internet. O sea, si te pones a pensarlo también, ¿qué tipo de público agarras en internet? Morritos chiquitos. Y ahora luego el autor dice, igual en el libro, habla del tipo de gente que llegó también a la ciudad. Y dice, finalmente, la gente que llegó era gente obviamente blanca, güey. Obvio. Y casi todos vatos, güey. O sea, yo siento que esos vatos ahorita seguro compraron NFTs, güey. Yo siento que la madre, eso, si eres libertario, a huevo compras NFTs. A huevo que sí. Como dato curioso, los que hacen cripto y NFT están dañando al planeta. Sí, güey, minar esa madre es carísimo, pero bueno. Pinches libertarios, no compran NFTs, bandas. En fin. Bueno, John Barbiers, uno de los protagonistas del libro de Holgon Hedling, admite que el experimento de Grafton no salió de todo lo bien que quería, pero eso no lo ha hecho renunciar a sus ideales. De hecho,
A lo largo del libro, sus protagonistas se quejan de que el problema no es su proyecto, no es que su proyecto tenga defectos, sino que aún no disfrutan de suficiente libertad. No mames, literalmente, amiga, date cuenta. Sí. Mínimo los perritos abren los ojos a la semana. Estos vatos, ¿cuánto tiempo les tomó esa madre? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo duró el proyecto de Krafton? Años, creo, ¿no? Uh-huh. Y no vieron, siguen sin ver. Como madera. Ay, no, no digas eso, pobrecito, güey. Este podcast se deslinda de I todo had a comentario que pueda dañar a la figura de Madero o puede ofender al Estado y manda a sus agentes a reprimirlo. Ya ves, güey. Pero pues sí, entonces es que decía que no gozaban de suficiente libertad porque, por ejemplo, les obligaban a apagar hogueras que ellos consideraban seguras. No mames. Literalmente no, güey. ¿Sabes qué hicieron estos pendejos? Estos vatos se creyeron como que la gente del siglo XVIII, XIX, los buscadores de fortuna o los colonos. Y literalmente el modelo que, de hecho, eligieron la ciudad precisamente porque era pequeñita y porque podía significar un nuevo modelo de housing, o sea, de vivienda, güey. En hacinamiento, ¿no? Como los que te venden en la Ciudad de México. Volvieron al pedo de las tiendas, güey, y a los carretones, güey, ¿sabes? De llevar sus coches al bosque y hacer como que sus círculos, como si fueran neocolonos, güey. Y para, pues, ahí convivir, güey. O sea, dime tú qué mamada si no tuvieron libertad hasta cierto punto, güey. Ya ves, güey. Pues sí. Pues es que realmente sus ideas no son solamente de ellos. Hay liberales que defienden que el problema de las crisis económicas capitalistas es que no hay tanta libertad como debería. Y hay comunistas que creen que las ideas de Marx no se aplicaron correctamente, como a ver, mira, estabas diciendo. Tan solo para esa banda que dice no tenemos libertad económica, que el mercado se autorregula y que el Estado es el que Nos está cargando la verga, güey. Nos está cargando la verga, ¿qué estás viendo? A ver, en el 97 no puedes decir que había un Estado controlador, güey. Y mira las putas crisis que se ocasionaron, güey. Literalmente todas las crisis que hemos tenido, que hemos estado viviendo, son culpa del Estado capitalista, güey, del capitalismo y antes del siglo XX, del libre mercado, güey. Porque no puedes decir que el liberalismo estaba en buenos términos con el Estado, porque el Estado no intervenía, güey. De hecho. El Estado no intervenía. Empezó a intervenir en el siglo XX y eso por las guerras mundiales. Uh-huh. Entonces, para que no estén con mamadas tampoco. No digan mamadas, Mary James. Pero pues sí. Entonces, ¿podría haber funcionado la utopía de Grafton si se les hubieran dejado aplicar del todo, o mejor, estas ideas? Al fin y al cabo, la biblioteca pública aún abría 3 horas a la semana. ¿Habrían alcanzado una sociedad justa y libre cerrándola para siempre? No. No creo. Nada que ver. Parece poco probable. Al menos si hacemos caso a lo que escribió hace más de 30 años el filósofo Robert Nozick, cuando comentaba el abismo entre los ideales políticos y su ejecución práctica. En su libro La vida examinada, Nozick reflexiona sobre esta diferencia entre lo ideal y lo real. Cuando fracasa una utopía, o incluso una propuesta política que en un principio parecía realista, sus partidarios se defienden diciendo que no se aplicó bien o que se aplicó demasiado poco. Para Nozick, esto es una trampa porque omite que la diferencia entre lo que propone una teoría y cómo se acaba aplicando también es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces su pinche idea esta de que es que no lo hiciste bien, tus huevos. Literalmente, güey. Es lo que le dicen a los... Pero te digo que comparten mucho ese tipo de sentimiento de negar la realidad. Ajá. Como de, güey, ya viste lo que pasó, o sea, no mames. Y si eso te pasó en una comunidad de 1000 personas, imagínate aplicarlo a un país, güey. Mínimo los comunistas, güey, con todo y todo. O sea, formaron un puto imperio, güey. Uh-huh. Pues, que puedes decir, ellos sí le echaron ganas. Ellos con un imperio, güey, y potencia y la chingada, güey. Tú no pudiste con unos putos osos, güey, en un pueblo de 1000 personas. Ahorita vamos a ver eso. Porque también hay que aclarar. La gente no se quedó así como que, ay, qué bien, qué chido, ahora somos libertarios. No, güey, o sea, la gente se encabronó en su momento porque esto fue un golpe que dieron este grupito chiquito. Ahorita lo vamos a ver. Pero pues sí. Por ejemplo, el capitalismo puede proponer un ideal de intercambio libre y voluntario con países cooperando a través del comercio y con individuos obteniendo por su trabajo lo que los demás creen merecer. Pero todo esto también ha venido asociado en la práctica
con la explotación de trabajadores y, en muchos casos, el apoyo a regímenes dictatoriales. Nozick aprovecha incluso para apuntar una crítica a su libro más conocido, Anarquía, Estado y Utopía, en el que precisamente sentó las bases del liberalismo contemporáneo. Por supuesto, esta diferencia entre lo ideal y lo real no se da solo en el capitalismo liberal, Nozick dedica unas líneas a la religión y al comunismo, cuyo ideal de cooperación sin clases ni privilegios en la práctica también ha supuesto también un totalitarismo y una censura. Cito: esta no es toda la historia acerca de cómo opera en el mundo ideal comunista, pero es parte de esa historia. Entonces, ahí vemos, güey, que esa idea de que es que no la están aplicando bien es una pendejada. O sea, es que tu idea es pendeja, no es que la estén aplicando bien. No tiene sentido, güey. No. Creo que incluso la misma Ayn Rand, que da como que bastante base a estos vatos, decía, los excretaba, güey, Sí. a los libertarios. Ya sabes. Y muchos la usan como fuente, ¿eh? Es que no, Ayn Rand, una tremenda autora, güey, esa madre se cagaba en ti, güey. Uno, no te topaba, y dos, No se sé, cagaba en ti. a mí me da miedo. Me da mucho miedo los libertarios. Es que Ay, los güey, ves. literalmente Ayn Rand escribe un libro sobre qué pasaría si hubiera una comunidad libertaria y esa madre acaba mal, güey. Por ejemplo, para los que quieran jugar un videojuego de 10, güey, está la serie de BioShock, pero las primeras dos, Sí, ya sé. y en especial BioShock 1, que habla sobre cómo un vato libertario hace una ciudad submarina donde solamente Spoiler, termine mal. prevalece el libre mercado y el individuo, y no hay Dios, y solamente está la mano invisible, ¿no? La gran cadena. El Big del Brother, progreso. ¿no? Y spoiler, acaba mal, súper mal, nivel zombie mal. O sea, y eso, si se quieren leer el libro del que está basado el videojuego, o sea, porque obviamente el libro es mucho más serio, mucho más así, pues real, por así decirlo. Sí, se A quiere pesar de que ver. es una novela distópica, está Más sustentado. la rebelión de Atlas. Es lo que estaba comentando aquí ahorita, que está basado un poquito en la historia de Grafton Este en la podcast rebelión de fomenta Atlas. la lectura. Así es. Pero bueno, entonces, ¿todo esto significa que debemos renunciar a los planteamientos utópicos? Las ideas planteadas en las utopías no son inspiradoras. Entonces, en Soñar en otro modo, publicado en 2019, Nozick admite que las críticas a las utopías son legítimas, ya que han dado lugar a sociedades cerradas, estáticas, centralizadas y estandarizadas. Y añade que le debemos el término distopía a Joan Stuart Mill, que en 1868 ya avisó que muchos utópicos proponen modelos sociales tan pavorosos que merecen un calificativo específico para poder apodarlos. Se están inventando tantas mamadas que ya no los podemos llamar de esta manera y tenemos que inventarnos algo más, básicamente. Para Martorell Campos también recuerda que las utopías entregaron el progreso social, cuantiosas ideas. Apunta que a menudo se olvida que la democracia fue en origen una utopía. Cosa que en cierto modo tiene sentido. O sea, fue una idea utópica en su momento la democracia. Y que los avances sociales se consiguen únicamente mediante la protesta y la movilización ciudadana. Ni siquiera la utopía democrática estuvo exenta de caos. Sí. O sea, porque, a ver, cualquier cambio que tú quieras hacer, sea bueno o malo, lo que sea, va a traer caos. va a traer caos, güey, porque estás hablando de reorganizar una sociedad, reorganizar sus bases, y eso lleva tiempo. No es tan fácil como lo que Exacto. planteó Fukuyama con su fin de la historia, de que plantea de que con la caída de la Unión Soviética y la idea del socialismo y el comunismo, lo que se planteaba era ya la introducción de las democracias liberales, con el fin de que las democracias liberales liberaran el mercado, que liberar los mercados permitían una especie de democracia más transparente. ¿Sabes qué? O sea, es que transparente. Se peca de ingenuo, güey. Se peca de Es que el ingenuo. mismo Fukuyama abandonó esa corriente porque dijo, o sea, la verdad sí me mamé. Sí, la verdad La verdad sí me mamé. Fukuyama sí lo dijo, la verdad sí me mamé, la verdad sí. Así de compas mi mami. Sí, güey. No, o sea, y Joseph Fontana lo explica bastante bien. Nos vendían una idea de democracia y capitalismo que
fuimos muy ingenuos al pensar de que eso... Sí, oye, ¿tú pensaste que la gente con varo se iba a quedar ahí sentada? Nah. Pues no, güey, obviamente no. La gente con varo va a buscar cómo mantener su varo. Como dato, lean, hay una novela que está leyendo. Y la gente con varo tiene ideología. Ajá. La que quieras, pero tiene una ideología. Y esa ideología suele ser muy conservadora. Ajá. Y suele buscar que se preserven sus intereses, güey. Ajá. Hay un libro bastante bueno, es italiano, se llama El Archivo de Egipto. Bueno, ahí literalmente leyendo todo el libro vas a entender, o bueno, es una novela histórica a fin de cuentas, donde habla acerca de cómo la nobleza hace todo lo posible con el fin de que sus privilegios no sean manchados por la corona. Y o sea, ves cómo matan hasta inclusive a un virrey con el fin de conservar sus privilegios. Entonces, sí, como güey. creo que la gente africana no se queda muy cruzada de brazos. Que ¿Qué digamos. puedo decir? Pues sí. En Utopías para realistas, el historiador neerlandés Rutger Bregman propone ideas que hoy parecen casi inalcanzables, como la semana laboral de 15 horas. Imagínate trabajar 15 horas a la semana. Bueno, hay países en donde ya se introdujo una reducción, ¿no? al horario laboral. Porque dicen, prácticamente tú eres productivo durante ciertas horas del día. O sea, tú en tu trabajo eres productivo las primeras 4 horas. Las otras 4, nada más estás ahí pendejeando, ¿no? O sea, en el sentido de que... Pues ya ves. Sí. Entonces propone estas ideas como la semana laboral de 15 horas o la renta básica universal. En una línea similar a la de Martorell Campos, Bregman considera que las ideas utópicas son horizontes alternativos que activan la imaginación. Si los soñadores utópicos que defendieron la igualdad y la libertad, todavía pasaríamos hambre y seríamos pobres, sucios, temerosos, ignorantes, enfermizos y feos, según este vato. Hay un posible término medio entre el conformismo y la amenaza de la distopía, que es la protopía, término acuñado por Kevin Kelly, cofundador de la revista de tecnología Wired, y que defiende al ensayista y divulgador Michael Scherer en su libro El Arco Moral. Estas protopías son proyectos de cambio gradual y continuado. Podemos aspirar a la sociedad que consideremos más justa, pero no es necesario correr el riesgo de inventarla de cero. Se trata de una idea que también recoge en su libro Popper, quien, recordemos, no estaba en contra de plantearse objetivos supuestamente inalcanzables, sino de los métodos para alcanzar estos objetivos. En lugar de intentar crear una nueva sociedad, podemos ir introduciendo avances paulatinamente. Esto nos permite ir comprobando que el efecto de estas decisiones, corrigiendo si es necesario y contando con toda la opinión de todos los ciudadanos. Así, tras 1 o 2 ataques de osos, podríamos dar marcha atrás y admitir, en fin, a lo mejor que la idea no era demasiado buena. Porque es que esto es lo que pasó, al final la ciudad terminó, pues, en cómo terminó, porque los putos osos se los estaban comiendo, güey. Los estaban atacando los osos, y ahí valió verga la ciudad. Y eso que no pudieron recortar, hacer más recortes, porque entre los planes también estaba recortar gastos a educación, güey. O sea, de las escuelas, güey, todo ese pedo. Imagínate si cortaban más gastos así. O sea, fíjate, lo que dicen ellos que es que la libertad individual, libre mercado, hacen que la sociedad camine hacia adelante, ¿no? Y que se desarrolle. Güey, literalmente Crafton es el ejemplo perfecto de que cuando tú usas esos valores y esa ideología al pie juntilla, lo que haces no es sino hacer que la sociedad retroceda, güey. Sí, güey, es que esa es como una idea muy tonta, güey. O sea, mira, güey, si a mí alguien que dice yo compro NFTs me dice algo, yo la neta no le creo. Si compras NFT, su opinión no cuenta. Tu opinión no le sabes, no Sí, cuenta. no cuenta. Dale un saludo. Pero sí, o sea, es que hubiera estado muy divertido, güey. O sea, es que uno piensa, ¿dónde estaba yo escuchando esto? No me acuerdo quién una vez, dónde lo escuché, que decía, ¿por qué pagamos por el agua? O sea, ¿por qué tenemos que pagarle a una empresa para que nos dé agua? Porque es una pregunta que vamos a hacer en Cancún. Bueno. Las elecciones de gobernador. Hay un referéndum. ¿Cómo? Para ver si se queda Huacán o no. Ah, sí, cierto, que se vaya a la verga Huacán, güey. Literalmente Te conté lo de mi casa.
Es que hace como 10 años se chingó una madre del... donde se va el drenaje. Pues Una se rendija. reportó y todo, güey. ¿Y cómo se llama? Pues vimos que no le iban a dar solución, así que nosotros lo hicimos. Güey, llegó hace un año esa madre de los de Aguacana a sí, repararlo. Y nos dijeron, domicilio del señor, no voy a decir el nombre del vecino, del señor tal, es que venimos a reparar. Y le decimos, pues no mames, ya son como 10 años, ¿no? Después le dijimos, pero ¿será que pueda repararnos tal cosa de la abertura? No, joven. Casualmente nos dijo, joven, no se puede, es que hay que hacer un trámite ante Aguacán y la mamá. Oye, pero ¿qué decían? Que la empresa privada iba a resolver todos los problemas, ¿no? Y que era más eficiente y más barata. Puta madre, o sea, 10 años, o sea, 10 años. Pero el precio, hijos de su puta madre. Sí, no para sé, cobrar si son carajo. buenos. Pero para cobrar si son buenos. Pero para cobrar si son... Sí, sí me dijiste, me contaste. Creo que el año pasado me lo contaste, cuando pasó recién. Pero pues bueno. Hijos de su puta. Comentarios que tengas sobre esta magnífica y bonita historia, Ay, Pau. güey. Bueno, yo me quedo con esa hermosa frase del libro de La utopía no llegó, Pero los osos sí. sí, güey. A huevo. Y recuérdenlo cada vez que alguien les diga que el libertarismo es una buena idea y que el libre mercado es la opción más buena para la sociedad y que el individualismo también lo es. No es así. No. No le sabes, no le dejes ahí. Comentarios que tengas tú, Yoshi. Básicamente vemos. Siempre diré. Tengo que tolerar todas las ideas, por más estúpidas que sean. Pero creo que el tiempo y estos sucesos nos dan razones para decir, te lo dije. Y eso, y comentar de que, bueno, por más que me caen los libertarios, reitero, este podcast no pretende hacer ningún comentario, ningún argumento. O sea, lo respetamos como seres humanos. O sea, lo respeto como seres humanos, nunca los asesinaría, pero neta, o sea, pero te desprecio. no te deseo el mal pero neta, Cállate a la tantita verga. tantita Pero madre. cállate. Cállate. Deja a los verdaderos científicos sociales. Güey, no. Deja a los científicos sociales. Duérmete un rato, Duérmete carnal. un Si no rato, tienes nada que Mientras metas los grandes. Si no tienes nada que publicar, no publiques, carnal. Y pues nada, con esos comentarios, invitar a la audiencia de que sean críticos, piensen y compren una pizza de pastor, que la verdad es la mejor decisión que he tomado en mi vida en unos meses. Es de 129 ¿Pizza de pesos. pastor? Sí, ¿Dónde? no, güey. Por mi Desde casa. ayer está así, güey. Güey, es que el domingo decidí ser feliz. Y se compró su pizza de pastor. Mira lo que es el foráneo, güey. Las pequeñas alegrías de la vida, güey. No, valiendo verga desde la mañana, pero ni pedo, güey. Esa pizza te arregló el día, güey. Así hay que ser en la vida, güey. Así hay que ser en la vida. Pero sí, la neta fue como que hasta fue muy rápido, porque había dicho la chava en 30 minutos, güey. Ni mal, güey. En 10 minutos me ladra. Eso es todo. Puta madre. Poniente. Verga. Poniente, poniéndose a la vanguardia. Exactamente. Pues bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden seguir como @así_pasó_podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí me pueden encontrar como Ángel Paulino Chan en Facebook y como Pau-13c en Instagram y Twitter. A ti, Yoshi. A mí me pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807. Pues bueno.